¿Cómo están amigos? Un saludo a todos ustedes, soy Juan Carlos Aliaga, como de costumbre transmitiendo acá desde Santa Cruz, Bolivia, temas bastante interesantes que siempre son necesarios tocar. Como habíamos hecho ya la propaganda hace unos días atrás, es justamente para tocar un tema bastante importante e interesante. Me refiero a cómo sobrevivir y qué hacer en caso de emergencias. En este caso yo les hablo porque este mundo es tan volátil. Se han dado cuenta que han habido muchos eventos durante estos 2 años también, que ya está de más conversar acerca de lo que fue el bicho chino. Eso yo les digo del bicho chino para que entiendan, y otro tipo de factores bélicos o belicistas que existen a nivel mundial. Entonces, sí o sí, efectivamente están sucediendo cambios bastante interesantes y muy profundos aquí en nuestro planeta. Dicho esto, yo les voy a ir explicando acerca de lo que viene a ser esta temática de la sobrevivencia. Como les digo, siempre estamos expuestos nosotros ante cualquier eventualidad. Obviamente, emergencias se refiere a situaciones que, digamos, no están planificadas. Pueden ser accidentes, puede ser conmoción social, o sea, esta cuestión política que puede suceder en algún país, o de pronto enfermedades que aparecen, o de pronto estamos en un avión y se cae ahí en algún sitio, puede ser al mar, o a la selva, o a una ciudad. O de pronto también estamos en carretera, vemos un accidente o tal vez nos accidentamos, o de pronto simplemente hay lluvias bastante fuertes y que no sabemos qué hacer en ese tipo de situaciones, o terremotos, que es lo usual, lo que generalmente sucede. Entonces es importante tomar en cuenta muchos de estos factores, porque como les digo, pueden darse situaciones extremas. Por ejemplo, yo les voy a mencionar sin tocar asuntos y detalles que no es el tema de ahora y tampoco es de mi interés, pero sí conversarles de que aquí en Santa Cruz se va a dar una situación que casi es muy recurrente, o sea, cada vez en cuando hay asuntos políticos, se declara eh, paro cívico, se llaman acá en Bolivia, y más que todo en la región esta de Santa Cruz. ¿A qué me refiero con esto? Es que no hay, por asuntos ya de gente que maneja asuntos ya políticos, cívicos, entre comillas y todo aquello, donde se prohíbe el libre tránsito, se prohíbe el derecho al trabajo, se prohíbe que se abran los mercados populares, ya centros comerciales. La salud también está afectada, o sea, no hay cómo llegar, digamos, a las fuentes de trabajo a las personas, y también los enfermos no pueden ser trasladados y todo aquello. Entonces se vive una situación extrema, y ha sucedido muchas veces, el 2008, 2009 acá, el 2019 también, ha sucedido en otras épocas y se está reeditando. Pero yo les digo, aquí no vamos a hablar de política, si quién tiene o no tiene la razón, eso es lo de menos. Pero ante este tipo de situaciones uno tiene que estar bien preparado. No solamente para este asunto de esta situación que posiblemente se viva, porque yo les digo posiblemente porque a partir de la medianoche de este sábado 22 de octubre, supuestamente se cierra todo y no va a haber alimentos, no va a haber movilidades, nadie va a poder transitar libremente, hacer sus actividades. Entonces es algo bastante inusual tal vez para muchos países, pero para eso también hay que estar preparado para asuntos enteramente políticos, para asuntos de conmoción social si es que hubiera, también para desastres naturales. O sea, nosotros tenemos que estar totalmente preparados, y para eso es necesario tener una mentalidad totalmente clara, una mentalidad fuerte, porque lo que es sobrevivencia en general, sea no importa la situación que se esté viviendo, tenemos que tener la capacidad mental de poder revertir cualquier tipo de eventualidades. ¿A qué me refiero a eventualidades? Me refiero prácticamente a lo que viene a ser
toda esta cuestión del desastres o situaciones extremas. Entonces tenemos que tener la capacidad mental de poder sobrellevar. Muchas veces nosotros como personas comunes y corrientes que somos, generalmente tenemos una forma de vida tal vez muy cómoda por el hecho mismo de que uno va al mercado que está ahí cerca, un supermercado, o tenemos la tarjeta de crédito o de débito que lo utilizamos, tenemos los alimentos ahí en ese lugar, agua a disposición, somos muy citadinos, que está bien, o sea, yo no les digo que es ser paranoico, pero sí, muchas veces muchas personas no conocen o definitivamente no entienden todo aquello lo que es la sobrevivencia. Entonces, para todas estas personas es necesario que conozcan todo este tipo de tips que se les va a ir dando en los próximos minutos. Entonces, ya saben, toda la cuestión esta de sobrevivencia tiene que ver mucho cómo estamos preparados mentalmente. Me refiero mentalmente a que nosotros estemos en condiciones de poder sobrellevar estas situaciones, como decía. ¿Y para qué? Para que nosotros tengamos la capacidad de proteger a nuestra familia, hijos, personas tal vez mayores, abuelos y todo aquello, o tal vez si ahí está los hijos, o hay niños pequeñitos también. Entonces darles las directrices para aquello y para que puedan responder de forma eficiente todo aquello que digamos esté sucediendo ahí afuera. Ahí afuera porque no existe tal vez alimentos, ahí afuera donde tal vez no existe agua, o tal vez ha habido un desastre natural y todo aquello. Entonces, lo más importante, como les decía, es tener una actitud mental positiva. Positiva y guerrera. No me refiero a esos mensajitos que es un guerrero que está luchando por su salud o su vida. No, me refiero a ser guerrero en todo el sentido de la palabra. Porque ese mensajito de que es guerrero por lo que está luchando por su salud o que está pasando una situación económica o emocional, sentimental, y a ellos les llaman guerrero entre comillas, y que claro, sí, son etapas de la vida que uno tiene que ir atravesando, pero eso simplemente son pruebas muy pequeñas que a la larga prácticamente, digamos, nos da una enseñanza o vemos qué es lo que sucede más adelante con nosotros mismos. En ese entendido ya voy a ir explicando que es necesario ante ese tipo de eventualidades, ya es necesario e imprescindible tener elementos que son de suma importancia. En primer lugar, como les había dicho, puede servir esta explicación para una conmoción social, puede servir también para cuando hay un desastre natural, puede servir para cuando uno se queda varado en la carretera o uno está aislado porque también hubo algún desastre natural y uno se queda a solas. Entonces es bien importante tener los siguientes elementos en casa. Lastimosamente en algunos países sudamericanos no se tiene la cultura de la prevención. Hay países que así lo hacen. Ahí está el Perú, Chile, Ecuador, Colombia, ni qué decir, México, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y otros países que son constantemente asediados por desastres naturales como terremotos y todo aquello. Entonces, es algo muy normal lo que sucede, digamos, en ese tipo de lugares. Pero, por ejemplo, países, si hablamos de Sudamérica solamente, hay países que no están preparados, la población no sabe qué hacer, como es en el caso de terremotos, maremotos, huracanes casi no se dan, pero vientos, digamos, fuertes que sobrepasen los 100 kilómetros por hora que a veces se dan. Entonces, la población no está preparada. ¿Y esos países quiénes son? Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil. ¿Por qué? Porque este otro lado del continente generalmente casi no hay desastres como sucede en la parte occidental, como es Chile, Perú y todo aquello. Entonces, ahí sí, ellos están totalmente preparados ante eventualidades. Entonces voy a ir mencionando qué tipo de cosas tenemos que tener en la casa. Y esto para muchos tal vez sea conocido esta cuestión de lo que es una mochila de 72 horas. La mochila de 72 horas o mochila de emergencia que se llama en algunos países es tener ahí
en una mochila común, casi como para unos 10 litros. Se habla en litros por si acaso, el peso de las mochilas no es en kilos, si por si acaso para algunas personas que son muy nuevos en este tipo de terminología, se utiliza en litros, por si acaso, es en litros. Entonces, cuando nosotros vamos a un lugar para comprar este tipo de mochilas que son comunes de viaje, pero se pregunta de cuántos litros es, o sea, de capacidad, a eso nos referimos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente preguntar aquello. ¿Y qué es lo que se pone en esa mochila de emergencia? Se va a tener que poner alimentos, pero cada mochila sirve para 2 personas por familia, o sea, por integrante. Entonces, una mochila, ¿qué es lo que tiene que tener? Agua, una botellita con agua. También tener ahí leche en polvo. Alimentos pueden ser no perecederos, estas sopas instantáneas. También tenemos que tener ahí chocolate, tenemos que tener también frutos secos. ¿Por qué? Porque esto es para que nos dé calorías. No siempre cuando hay algún desastre o alguna situación de emergencia va a haber los mercados o shoppings, todo aquello. Entonces tenemos que tener como para 72 horas mínimo estos elementos. Carne obviamente no la vamos a tener, tal vez si es que hay un corte de luz se va a podrir todo aquello, pero si estuviéramos en casa nosotros podemos utilizar esos elementos que son estos alimentos justamente para qué, para que nosotros podamos tranquilamente quedarnos sin, o sea, más bien estar con alimentos, sin estar sin ningún problema ahí en casa. Entonces la mochila de emergencia tiene que tener alimentos, pero también es lo más esencial los medicamentos. Los medicamentos, lo más básico que son paracetamoles, luego ibuprofenos, lo más común que existe, o sea, eso es lo que se tiene que tener de acuerdo a la cantidad de personas que seamos. Entonces nosotros podemos estar ahí teniendo este tipo de elementos de acuerdo a qué tipo de personas viven o nos acompañan en la casa. Por ejemplo, si hay niños pequeñitos, obviamente medicamentos, gotitas y todo ese tipo de cosas exclusivamente para niños. Si hay adultos mayores y tienen algún problema de salud, obviamente es importante e imprescindible tener sus medicamentos para estas personas. Pero también, si hay personas que no importa la edad que tengan, pero si tienen lo que ahora está de moda, el término ¿no? Enfermedades de base, es también importante tener este tipo de medicamentos. Pueden ser insulina, pastillas para cuestión cardíaca y todo aquello que es enteramente ya casi de uso exclusivo de personas que tienen este tipo de dolencias. Entonces eso es lo que se tiene que tener a mano. Luego, es importante también saber algo de primeros auxilios. Aquí lo vamos a explicar con detalles porque no hay el campo aquí para poder hacer demostraciones, pero sí hacer las resucitaciones, tratar de ver qué tipo de, digamos, herida tienen, etcétera, como principal detener las hemorragias. Generalmente muchas personas mueren, pueden ser en accidentes o tal vez tanto domésticos como en la calle por baleaduras y todo aquello, es por no detener las hemorragias. Puede haber fracturas, obviamente, expuestas o no. O también el neumotórax, que en este caso es cuando la costilla se le clava en el pulmón y entonces empieza a salir el aire ahí dentro. Entonces ya ahí tiene que haber una ayuda ya médica especializada. Pero mientras tanto, si es algo sencillo que mientras llegue, digamos, los paramédicos, podemos hacer una resucitación, podemos tal vez suturar y para eso tenemos que tener también elementos que son de suma importancia. Por ejemplo, las gasas, que son bien importantes para poder detener las hemorragias. ¿Ya? Claro, poquito para que se entienda. Si digamos es una hemorragia que está ahí, que sigue saliendo sangre, 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 entonces uno puede poner ahí su gasa. Si sigue saliendo sangre, se sigue poniendo hasta que se vaya taponando. Ahora,
También hay otro elemento que acá no lo tengo, pero es muy importante, que generalmente las damas utilizan. Puede ser las toallas higiénicas, ya que están esterilizadas siempre ahí guardadas en sus bolsitas, o los tampones. ¿Por qué? Tanto el tampón como las toallas higiénicas tienen, o también puede ser un pañal, ¿ya? De estos de bebé, esos desechables. Si digamos es muy profusa, o sea, empieza a salir la sangre demasiado, y uno puede hacer que estos tampones, meter en la herida, porque está esterilizado también, y va a hacer que se haga una costra hasta que venga, obviamente, los paramédicos revisen la situación de la persona, pero lo que estamos haciendo es prácticamente salvarle la vida. Salvarle la vida, porque es cuestión de máximo 3 minutos, si es que hay un desangramiento expuesto, que tal vez la persona fallezca. Entonces, eso es lo más básico, lo que les puedo explicar, digamos, para que se entienda sobre primeros auxilios. Luego está el RCP, o como, digamos, cuando alguien se está atragantando, etcétera, pues otro tema. Pero cuando hay este tipo de desgracias o tumultos, este, cuestión de desastres naturales y todo aquello, podemos ayudar a la persona. Ahí está el ejemplo de cuando hay una hemorragia que no se puede controlar. Y caso extremo, obviamente, nosotros podemos utilizar cualquier tela, ¿ya? Y hacer un torniquete, si es que, o sea, tenemos un entrenamiento. ¿Para qué? Para justamente también ayudar a que se pare la hemorragia. Esto en general les estoy hablando, porque como les digo, es crucial los minutos después de un hecho. Puede ser de accidente, hemorragias expuestas, les digo, no hemorragias internas, que lastimosamente ha sido dañado tal vez órganos muy importantes, como es, digamos, el corazón, los pulmones o riñones, que en este caso sí estará saliendo ahí, o un golpe muy fuerte, hay un hematoma internamente, se rompen costillas y daña tal vez el corazón u otros órganos. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos, porque sí, efectivamente va a afectar la vida de lo que sucede. Pero si no hay nada, digamos, de gran importancia, digamos, en heridas, claro, no vamos a ser de médicos, ¿no? Porque en mi caso no soy médico, pero sí conozco lo que es primeros auxilios. Ya una intervención ya profesional, ya a nivel clínico y todo aquello, lo tienen que hacer, obviamente. Entonces ahí es muy importante este tipo de situaciones. Ahora, entre los elementos que tenemos que tener, entre otras tantas cosas, es estos ponchillos que de para lluvia, que en todo lado de Latinoamérica, de industria china, que son baratos, que nos sirve para protegernos de la lluvia, si es que estamos viajando, estamos en algún sitio, todo aquello. También tener a mano esto. Y uno dirá, ¿para qué tiene acá su tijerita y sus hilos y su aguja? ¿Va a pegar botones o va a coser alguna cosa? Parecerá chiste, pero sí, efectivamente, esto es eh, un equipo pequeño para hacer botoncitos, todo aquello, pero puede utilizarse para suturar heridas. Si tenemos, como les digo, un conocimiento básico de primeros auxilios y no tenemos la asistencia médica inmediata y conocemos de este tipo de situaciones, lo que hacemos es bañar el hilo en yodo, ¿ya? O mejor, alcohol yodado, ¿ya? La aguja, hacerlo con un encendedor, encenderlo para que se elimine todo tipo de bacterias y virus, o sea, se calienta el rojo vivo, ya va a estar esterilizado, y se mete el hilo a lo que es la agujita, y uno puede suturar. No será con el lujo de detalles como hace el médico, ¿no? Pero va a servir para poder ayudar. Ya está esterilizado en caso extremo de que hubiera alguna herida expuesta y que tenemos que limpiarlo, obviamente, previamente con alcohol, o también si aquellos que son más dados a la cuestión natural, esto es propóleo. Bueno, acá no le he quitado la propaganda, pero es propóleo, que también sirve para la garganta, para todo tipo de bacterias y virus que generalmente tenemos en la boca. O si tenemos una muela cariada y no hay dónde ir, o se nos rompió, o tenemos una herida internamente o una infección ahí, también externamente sirve, porque esto es un producto natural de las abejas. Si es que no queremos utilizar alcohol y yodos, etcétera, ¿no? O tenemos alguna contraindicación con eso. También tenemos que tener esta sábana térmica,
que generalmente lo utilizan los paramédicos o equipos militares, que está bien doblado, chiquito, se extiende grande, que esto sirve para personas que no tengan hipotermia, para evitar aquello, y que sean rescatados. O sea, uno puede ayudar en este tipo de situaciones cuando hay alguna emergencia. Entonces, esto es bien importante, tanto el ponchillo como esto. También está acá, esto es un pasa abdominal, si es que hubiera una herida no profunda, que no haya exposición de las vísceras, o sea, me refiero a algo externo simplemente. Uno puede, esto está esterilizado y uno puede colocar ahí en la herida y también hacer que no haya hemorragias, no se sirve cuando no es una herida muy profunda. Luego, también tenemos que tener lo más importante. Esto le llaman usualmente las brújulas, que no es otra cosa que un magnetómetro, o sea, donde sabemos que siempre va a marcar el norte, etcétera, ¿no? Pero hay este que es de uso militar, que se utiliza de esta manera y que tenemos nosotros que tener un conocimiento previo, si es que hicieron el servicio militar o estuvieron en algunas fuerzas especiales o a veces si es que hicieron también cursos de Boy Scouts, si es que tienen algo de memoria. Esto de uso militar se utiliza de esta manera mediante un mapa que en realidad se llama una carta de navegación. No me refiero a la navegación con los dispositivos celulares, no. Uno ve ahí el azimut, etcétera, es otro tema también que en algún momento lo vamos a tratar, pero podemos ver hacia dónde nos dirigimos mediante el uso de este artefacto. Y el mapa o carta para poder ubicar hacia dónde nos dirigimos. Entonces, esto es de uso militar y que lo encuentran en lugares donde venden este tipo de cosas. Y hay otro más sencillo, pero eso no significa que no sea importante, donde nos va a marcar, sí, la declinación en minutos y horas, y también nos va a marcar la ubicación, que también es una brújula o compás. También acá tenemos una de las tantas presentaciones, que es el famoso alcohol, que ha estado de moda por todo lo que ha sucedido en el mundo, ¿no? Así que nosotros tenemos este de acá, que es alcohol común. Esto sí tiene un aroma, o sea, está perfumado, ya viene en esta presentación. También tenemos que tener a mano una tijerita que va a ser para cortar cualquier cosa, que es también muy necesario. Aquí les voy a mostrar otras cosas. Bueno, acá está un walkie-talkie y ahí está su par en el otro lado. Es importante tener esto. ¿Por qué? En cualquier eventualidad que suceda, siempre va a haber problemas de que no tenemos a mano el celular o de pronto no hay señal, se nos cortó totalmente, y este tipo de artefactos nos va a servir justamente para poder comunicarnos. Entonces uno puede estar ahí ya, utilizando este tipo de aparatos justamente cuando estamos en el campo o en la misma ciudad para podernos comunicar con familiares. Claro, no es que va a abarcar muchos kilómetros de distancia, pero sí, con tal que abarque, digamos, unos 3 a 10 kilómetros, más que suficiente. Entonces es necesario tener este tipo de elementos en casa. O cuando uno efectúa un viaje, también uno dirá, pero este tipo carga todo aquello, es necesario. Si uno tiene el vehículo, ahí uno está manejando y hagamos de cuenta que se queda varado el vehículo y tenemos nuestra mochila de emergencia, o si estamos ahí con la familia en viaje, en carretera, hay una lluvia intensa, no hay nada, o se nos tenemos que hacer a un lado de la carretera para que no tengamos accidentes o por la lluvia, etcétera. Simplemente, si estamos con la esposa, los hijos, o si hay niños muy pequeñitos también, simplemente ahí tenemos las galletitas, tenemos los caramelos, tenemos tal vez una computadora ahí, o los mismos celulares con jueguitos para que se distraigan, o música, o si queremos ver películas, entonces no nos va a afectar.
por más que esté lloviendo intensamente o haya sido cortada la carretera por muchos motivos, tal vez climatológicos, o a veces en algunos países hay la costumbre de bloquear por cuestiones políticas, como habíamos dicho, entonces uno puede estar ahí tranquilo, con alimentación, con su abrigo, porque tenemos linternas también, me estaba olvidando este elemento muy importante, que en este caso es una linterna, pero también tiene esto para defendernos, que es eléctrico. Si uno sale a la calle o se ve que va a ser amenazado también, uno puede utilizar este elemento como una forma de disuasión, no solamente para personas, por ahí hay animales, perros que quieren atacar o lobos, simplemente hacer bulla, no es necesario dañar también al animalito, ¿no? Hacer bulla y se espantan tranquilamente. Entonces son cosas que son bien importantes, como les había dicho, una linterna que de gran alcance es esta, y también tener este tipo de elemento que es los binoculares, que son bien importantes para poder ver hacia dónde estamos yendo o dónde nos hemos quedado o qué es lo que podemos hacer. Claro, actualmente mucha gente que viaja o que quiere registrar cosas ahora lo tienen también en un dron. Entonces uno puede utilizar el dron para ver si la carretera está expedita o qué pasó, todo aquello, hacer un vuelo y reconocimiento para ver qué pasó y tener una idea clara de lo que está sucediendo. Y otro elemento muy importante, que son estas dagas, es de uso militar obviamente, pero esto puede servirle de mucho para cortar alimentos o cortar algunas maderas, ¿ya? Entonces podemos utilizarlo o también matar algún animal para nuestra alimentación. Y aquí nadie se tiene que rasgar las vestiduras, decir, no, yo no voy a comer ningún animal silvestre porque estoy cuidando la naturaleza o soy vegano, no sé qué. Cuando se trata de sobrevivir, yo creo que aquí ya dejan de existir pues veganos o vegetarianos, porque tenemos que tener las proteínas y las calorías suficientes para poder sobrevivir y estar tranquilos caminando o viajando, haciendo nuestras actividades digamos, de torno a la casa o dentro de la casa para poder subsistir. Entonces, eso es lo que se tiene que tener a mano en una mochila de emergencia, como también estos pequeños destornilladores que nos sirven mucho para arreglar algún pequeño implemento, alguna cosa. Y también me estaba olvidando del elemento importante, un silbato. Este silbato tiene que ser utilizado en caso de emergencias para dar una señal de vida. Cuando hay terremotos, cuando hay desastres naturales y uno queda bajo escombros o de pronto uno está en la nada, si uno está en el campo, no sé si se han dado cuenta, aquellos que frecuentemente van al campo donde no hay población alguna a unos buenos kilómetros, si uno se bulla con un silbato como este o habla fuerte, se escucha esa voz o ese silbido o ese silbato a mucha distancia. Entonces ya va a poder venir alguien a socorrernos o también poder dar señales de que nosotros estamos vivos o hay una persona ahí con necesidad, puede ser, qué sé yo, por algún accidente y todo aquello. Entonces es necesario el silbato. Ahora, eso es cuando se trata de la mochila de emergencia. Repito, es para una mochila con todos estos implementos, puede ser para dos personas, sí o sí. Ahora, ¿cuándo se utiliza la mochila de emergencia? Claro, como les había dicho, hay personas que ya tienen un entrenamiento previo, como en países que ya les he mencionado, Perú, Chile, México y todo esto, donde saben qué hacer en caso de evacuación. Hay gente que sí puede evacuar el lugar, porque las autoridades conocen y se han hecho simulacros previos. Entonces, un ejemplo, digamos, que dicen, bueno, hoy hubo un sismo fuerte o un terremoto, pero que colapsaron casas y todo aquello, y entonces las autoridades dicen, bueno, ustedes van a abandonar a los lugares antes designados, puede ser canchas de fútbol,
parroquias o tal vez coliseos o estadios pequeños, digamos, de poblaciones o colegios también, porque ahí son lugares amplios para reuniones después de un desastre. Entonces uno va con su mochila de emergencia, pero si tuviera una carpa, si tuviera una bolsa de dormir, mucho mejor. Entonces con todos esos elementos puede salir de la casa a ir hasta el lugar antes designado por las autoridades para poder evacuar. Eso en caso de que las autoridades recomienden aquello. Por eso es necesario tener una radio pequeñita que sea justamente para poder escuchar las informaciones que están en estas antiguas que se conocen, ¿no? Estas en AM, en FM y amplitud modulada. Entonces son estas comunes que existían hace tiempo, que generalmente van a ser utilizadas, porque si en nuestros dispositivos móviles nosotros vamos a querer captar radio, por ahí no hay señal ni de radioemisoras y no tenemos la aplicación y todo aquello, obviamente vamos a estar mal. Entonces es necesario las radiecitos, estas cancheras que le llamaban antiguos, que sí nos va a servir bastante para este propósito. Luego, cuando ya sabemos aquello y esperamos a las autoridades, vamos a estar ahí tranquilos y vamos a tener también nuestro alimento. Como también había hecho el ejemplo, si estamos en una carretera y estamos varados, obviamente vamos a tener alimentos, vamos a tener algo de diversión con los celulares, si es que estamos ahí y hay una tormenta, estamos en el vehículo y tenemos que estar a un lado. Ahora, también es imprescindible la caja, ya en este caso de provisiones. Esta caja de provisiones tiene que ser idéntica a la mochila de emergencia, pero en este caso tiene que ser para todo el entorno familiar. Familiares, me refiero papá, mamá, hijos o abuelos, abuelas o la suegra, el suegro que estén viviendo con nosotros. Ya, una caja igual de provisiones que sea, digamos, para unos 7 días. Ya no de 72 horas, 7 días. Con alimentos, lo que habíamos mencionado, sopas instantáneas, galletas, chocolates, abrigo, no hay que olvidarse de prendas de vestir abrigadas. También es importante tener en un USB siempre grabado nuestro DNI o carnet de identidad, cédula de identidad, papeles, si es que somos propietarios de un bien inmueble, o documentos también de los niños y todo aquello, tenerlo en USB guardado. También tener otro tipo de cosas, por ejemplo, tiene que ver mucho con los alimentos, los medicamentos también antes mencionados, insulina si es que hay diabéticos y lo utilizan obviamente, o pastillas para ese tipo de enfermedad, o también para aquellos personas que tienen problemas cardíacos, tener todo eso en la caja de provisiones, o sea, ahí para 7 días, o sea, tener café, té, mates, todo aquello y guardado. Y periódicamente, si es que no hay algún desastre, uno puede ir utilizando para que no se vaya malogrando con el paso del tiempo, porque todo tiene fecha de caducidad, entonces uno tiene que ir controlando. Si vemos que siempre periódicamente, cada mes ir viendo, bueno, esto no sirve, esto ya está a punto de expirar, y lo repone. Entonces, no les digo con esto que lo tengan los alimentos de golpe, que vayan a un centro comercial y se abastezcan de todo aquello. Periódicamente uno puede comprar, digamos, un kilo de azúcar, en vez de uno, que sea dos y lo guarda ahí. Va a comprar esas sopas instantáneas, tener, digamos, unos 6 a 8, digamos, de esos guardados ahí, fijarse fecha de expiración. Medicamentos, paracetamoles, antiácidos y todo aquello, también tenerlo ahí. También tener otro tipo de cosas que se utilice, y también tener los teléfonos en un cuadernito, una agendita guardado de todos los familiares. A veces, como les digo, por ahí se moja el celular, por ahí se moja o se malogra el celular, tenemos en el cuadernito, y todo este tipo de documentos o papeles es bueno ponerlo en nylones como estos, ¿ya? O también les parecerá ridículo, absurdo o tal vez gracioso. Todo este tipo de documentos, el USB o las cédulas de identidad,
ponerlos en condones. Y uno dirá, ¿este tipo qué está hablando? ¿Por qué? Como es una goma, si se pone ahí un USB y todo aquellos documentos y uno lo amarra, no se va a mojar, va a estar totalmente impermeabilizado y no se va a perder absolutamente nada, o tarjetas de crédito, de débito, todo aquello, y monedas fraccionadas, o sea, billetes fraccionados. Para uno dirá, pero mi bolsillo está lloviendo demasiado, ¿dónde voy a ir? Si uno lo pone en eso que les digo, un condón, un preservativo, va a estar totalmente ahí guardado, dinero no se va a mojar, no se va a malograr, nuestros documentos, y lo podemos cargar, así esté lloviendo a cántaros, si haya una inundación, no se hace nada, porque esa es una forma también de poder utilizar cosas que tal vez uno dirá son triviales, que es de otro tipo de uso, pero si uno sabe utilizar algunos elementos de forma inteligente, obviamente no le va a pasar absolutamente nada. Eso en cuanto a lo que viene a ser este tipo de explicación. Vamos a ver si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, porque bueno, aquí hay algunas personas que están en contacto y yo los agradezco a los que están viendo en directo y los que vayan a ver también en diferido esto, porque yo lo voy a subir posteriormente a mi canal de YouTube para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Es imprescindible tener este tipo de elementos en cualquier eventualidad de la vida. No es ser paranoico, sino que hombre prevenido vale por dos. Como les digo, es necesario. Es necesario, y así uno va a estar tranquilo y no estar ahí diciendo, bueno, ahora qué hago y no sé qué va a ser de mi vida, o se me perdió esto. Entonces es muy importante y necesario esto. Ahora, las damas generalmente utilizan carteras, obviamente, donde ponen sus lápices labial, ponen el dinero, documentos y todo tipo de cosas. Inclusive hay personas que utilizan también este tipo de elementos que me van a permitir. Lo voy a mover. Ya. Esto es un gas pimienta que es de uso policial, pero que es innecesario, que también muchas mujeres lo utilizan para su autodefensa. ¿Por qué muestro esto? Porque también en la vida hay que estar preparado. Uno nunca sabe con qué tipo de personas o gente se va a encontrar en el diario vivir. Por ahí uno está caminando tranquilamente por la calle y todo aquello. No hacer obviamente de héroe y tampoco querer exponer totalmente o arriesgar nuestra vida. Pero con esto, a una buena distancia, podemos contener un ataque, digamos, las damas de un violador o un asaltante, hasta que estén restregándose los ojos y que les esté ardiendo la cara, todo aquello. Uno puede correr y dar parte a las autoridades o simplemente irse del lugar. O como les había mostrado, esta linterna que a la vez es un torito, le llaman, una picana eléctrica. ¿Ya? Entonces sirve esto para defensa, porque como les digo, en esta vida siempre tenemos que estar alertas, no ser simples títeres del destino o víctimas de lo que sucede, porque nunca falta ahí gente que nos quiera hacer daño, pero les repito, no exponernos demasiado. Si es que a uno le están apuntando con una pistola, uno no va a querer inmediatamente actuar, a no ser que sepa algo de defensa personal, Krav Maga o Muay Thai, que son no el karate, los otros, porque tanto Krav Maga y Muay Thai se utiliza es más para digamos, algo más callejero. En cambio los otros son deportes simplemente. En cambio esas otras artes marciales son exclusivamente para situaciones extremas de la vida verdadera, real. Pero como les decía, uno puede utilizar este tipo de cosas. Pero si alguien le apunta a la cabeza, al pecho, al estómago, un arma, no vamos a hacer resistencia, simplemente entregar nuestras cosas, pertenencias, porque en la vida lo material uno puede recuperar, pero la vida de uno mismo, de algún familiar, no lo podemos hacer. Así que bajo esa recomendación sí podemos actuar siempre y cuando las circunstancias se den. Tampoco, como les digo, hacer el papel de héroe. Ya, ahora, esto es un pouch, como les decía, las damas tienen ahí la cartera que lo utilizan ahí, pero para nosotros los varones se ha creado estos pouch
que es el EDC, Everyday Carrying, ¿ya? Esto significa para todo lo que vamos a utilizar en el día. Esto, claro, como les decía, las damas tienen sus cosas que guardan, lápices labial, bolígrafos, documentos. Yo recomiendo esto utilizar diariamente, donde uno puede poner el dinero, puede poner su móvil acá, su celular, dinero, aquí hay una, aquí atrás está para poder guardar dinero ya en secreto y colocarlo. Esto es el EDC o Everyday Carrying, o sea, todo lo que uno puede utilizar diariamente. Que uno lo puede poner ahí un costado y uno tiene ahí desde, puede ser corta uñas, puede ser este tipo de artefactos eléctricos, ya puede ser monedas, dinero. Y entonces siempre en la vida hay que estar atento porque como les había dicho al principio, a veces somos tan citadinos que solamente nos movemos en una oficina a otra oficina o estamos yendo a algún lugar en la calle y a veces uno dice, no sé dónde puse mi bolígrafo o dónde está, que si hay una tijera necesito con urgencia. Entonces uno tranquilamente puede poner este tipo de cosas muy sencillas para que el varón también esté con, digamos, con sus elementos, digamos, que para que pueda desenvolverse en el resto del día. O curitas, estas cintitas para las heridas, tener a mano, porque uno a veces puede estar en la calle, no es una herida grande o de gran peligro, ¿no? Entonces uno se coloca ahí desinfectándose, entonces con cosas elementales que creo que también les va a servir a ustedes bastante. Porque como les digo, hombre prevenido vale por dos. O digamos, están en algún sitio y se les arruina el tornillito ahí de los lentes. Ahí este tipo de cositas uno tiene y lo ajusta y está bien. O sea, como les digo, en la vida hay que estar preparado. Entonces, como les digo, si hay alguna pregunta, algún comentario, estoy dispuesto a responderles y para que ver qué es lo que opinan ustedes, si es aquello muy imprescindible o no, porque yo sé que muchos países, y hablando de desastres ya naturales y de todo esto, por lo menos en el Perú se hace unos 2 a 3 veces al año los simulacros para todo tipo de desastres, no solamente terremotos, contra incendios forestales, contra huaicos, en este caso inundaciones o que se caiga la tierra, ¿no? Para que se entienda mejor. Entonces es muy normal, o sea, uno ya tiene una idea clara de lo que va a suceder o cómo podemos responder nosotros como personas. Porque muchas veces pecamos de inocentes y pensamos que nunca va a suceder y nuestro diario vivir, la rutina que vamos aquí, universidad, colegio, trabajo o diversiones y todo eso y no pasa nada. Pero no contemplamos de que puede que colapse por algún motivo el cine o que se caiga cables de alta tensión por una tormenta o de pronto ha habido un ataque militar porque un ataque terrorista o todo ese tipo de situaciones y la gente sale despavorida y no muere exclusivamente por el hecho mismo de un evento. Si hay un terremoto, si la gente está capacitada, obviamente va a ir a los lugares de seguridad dentro de la casa, etcétera, pero va a estar bien. Entonces, ahí es donde nosotros si conocemos este tipo de cosas, tranquilamente nosotros vamos a estar, digamos, vamos a sobrevivir y vamos a poder ayudar tal vez a algunos vecinos. Pero si nosotros no desconocemos, más bien dicho, desconocemos todo esto, prácticamente podemos ser una de las tantas víctimas mortales ahí. Y también esto sirve, como les había dicho, en caso de conmoción civil, o sea, conmoción en un país, digamos, donde hay guerras o revoluciones o revueltas y todo aquello que no hay movilidad, se cambia toda esa rutina común que teníamos en algo muy diferente. Por eso en la vida hay que estar ser muy disciplinado y estar atento a todo aquello. La diversión está bien, no vamos a ser paranoicos como les decía, pero sí, uno ya tiene cerca ahí la mochila de emergencia con sus alimentos, uno puede sobrevivir cualquier cosa. Ahora, la recomendación para las personas que viven en zonas de terremotos, ya es imprescindible y de suma importancia hacer la evaluación de donde nosotros vivimos.
Claro, si Defensa Civil se dedica a aquello y puede, digamos, verificar si las construcciones, no, aunque no siempre eh, antisísmicas totalmente, pero sí, digamos, que tengan la seguridad buena ahí dentro de la casa, dentro del inmueble, va a estar bien. Entonces ahí uno tiene que tener en cuenta si no hay cables que estén ya deteriorados o que estén flojos y que vayan a causar un cortocircuito, o de pronto ahí si es una casa donde tiene patio, verificar también si no hay paredes o algo que vaya a lastimar o vaya a herir a algún miembro de la familia, o alrededor de la cuadra también si no hay cables de alta tensión o que vayan a caer postes o árboles cerca a la casa, o qué tipo de lugar, si es en altura, cerros o es llano, todo aquello, verificar todo aquello. Luego también ver cuáles son las salidas o escape dentro de la casa. Si digamos uno está ahí, tenemos hijos que tal vez son pequeñitos y todavía están con nosotros en la habitación durmiendo, si ya tienen sus propios cuartos también un poquito grandecitos, entonces enseñarles las rutas de evacuación de la casa donde estamos viviendo. Decirle, bueno, hijo, hija, ya sabes, esta es la salida, en el patio nos vemos hasta que pase el temblor y todo aquello. Y los niños van a estar acostumbrados. Y obviamente, si hay autoridades muy responsables, van a ver obviamente los simulacros que ya a todas las familias indican y nos dicen que de tal fecha a tal fecha va a ser el simulacro, de día, de noche, y entonces uno ya sabe dónde ir. Pero si digamos, no ocurre aquello, pero si digamos queremos salvaguardar la integridad de nuestros familiares, tenemos que identificar el lugar donde vivimos y poder tal vez ayudar a otras personas si es que se da la necesidad y urgencia para poderles explicar, o sea, ir pasando la voz, porque en no todos los países, como les digo, existe la cultura de la prevención. La prevención es muy importante y les estoy explicando todo esto porque ya les había dicho, estamos en un planeta totalmente volátil, lleno de cambios. Hemos visto que han habido una pandemia, 2 años, hemos estado encerrados en la casa, ya tenemos ya experiencia de aquello, o hay desastres, o hay guerras, o inclusive ya se está anunciando, esto tampoco es por meterles miedo, ¿no? Se han visto las noticias estos días atrás que en algunos países europeos están ya distribuyendo las pastillas de yodo. ¿Y en qué ocasiones se utilizan las pastillas de yodo? Es cuando hay una fuga nuclear o un ataque de bomba atómica, obviamente, ¿no? Que vaya a dañar prácticamente el cuerpo, no a los que estén cerca, los que vayan a sobrevivir, y para eso se les distribuye las pastillas de yodo. O sea, posiblemente puede que se dé en este mundo, no nos sorprendería nada, una, no guerra, porque guerra es de larga duración, un ataque nuclear, o que algún loco que esté por ahí, que sea terrorista, obtenga algún material atómico, ya entonces lo deje por ahí para que se pase la radiación y cosas así. Entonces hay que estar con mucho cuidado, o también se está hablando mucho de que va a haber grandes terremotos o también huracanes en los lugares que hay. Entonces para eso tenemos que estar siempre prevenidos, para que no nos pille en situaciones incómodas. Y hablando ya de Bolivia, tal vez muchos no conocían, algunos amigos, amigas que nos estén viendo, los que vayan a ver en diferido. Aquí en Bolivia existe una falla geológica que se le llama Mandayepecua. Esto está muy cerca a lo que es Paraguay, y más que todo Paraguay, donde se dice, esto es un hecho científico, no es algo que ha sido sacado también de un grupo religioso que está pregonando algún desastre, no. Es un hecho científico que habla que los próximos años esta región del oriente de Bolivia, que es Paraguay, que está ahí cerca también Paraguay, parte de Brasil, norte de Argentina, va a haber un gran terremoto de 8.9 grados. Nada que ver con la placa tectónica de Nazca, ya que es normal Chile, Perú todo el tiempo por la que es el cinturón de fuego que abarca el Japón, Nueva Zelanda y todo esto, eso nada que ver. Es una falla enteramente de esta región dentro
y en el centro mismo de Sudamérica. Como les digo, hay cálculos que se dice que va a ser de 8.9 grados Richter. Obviamente, Bolivia, Argentina, Paraguay y también los vecinos brasileños no tenemos la cultura de la prevención. No existen, digamos, construcciones antisísmicas. Si alguna vez han visto fotografías de Santa Cruz, que ahora es la ciudad más importante y con la que más población tiene Bolivia, o sea, la ciudad más poblada de Bolivia, las construcciones no son antisísmicas. Antes simplemente las casas acá en Santa Cruz eran máximo 4 pisos, nada más. Pero ahora están haciendo pues edificios grandes de 15, 20 y se está proyectando de 30, 40 pisos en adelante. Entonces, la tierra, bueno, es un decir, la tierra. La estructura física de esta región es arena. No hay rocas como es en el lado del occidente, donde hay volcanes, está La Paz, Oruro, Potosí, que son rocas, ya que pueden hacer edificios si quieren de 100 pisos, 200, lo que se les ocurre, pero resisten. ¿Ya? Y claro, con una buena, digamos, arquitectura, ingeniería antisísmica, lo pueden hacer tranquilamente. Acá no, es arena. Se mueve esto y se puede desplomar. Y eso muchos arquitectos que yo me he estado enterando aquí en Santa Cruz lo saben. Pero obviamente, eso no es por hablar mal de Bolivia o de Santa Cruz. Como les decía, no hay la cultura de la prevención. Obviamente, gobierno nacional, gobierno o gobernación local de acá de Santa Cruz y la alcaldía no les interesa nada, ya en absoluto, ya de este tipo de situaciones, pese que ya saben por geólogos internacionales que hablaron de este tema, que cualquier momento va a haber un terremoto de 8.9 grados Richter acá en Santa Cruz. Pero como les digo, no hay la cultura de la prevención, donde va a haber más de 1 millón de muertos. No me refiero en la ciudad de Santa Cruz. Esto va a abarcar norte de Argentina, que también ahí no hay cultura de la prevención. Van a colapsar las casas igual como galletas. Van a colapsar las casas en el norte paraguayo, que tampoco hay cultura de la prevención, se viene abajo. Parte de Brasil, algunas ciudades cercanas también van a colapsar, que no son tan pequeñas por si acaso en el Brasil, pero que tampoco hay sistemas de prevención o seguridad. Entonces, prácticamente se viene abajo ya las estructuras, las construcciones aquí en esta región del planeta. Repito, nada que ver con asuntos de la placa de Nazca que está en el Pacífico, sino esto tiene que ver ya con otro tipo de falla geológica, pero que está durmiendo hace muchos cientos de años atrás, que ya tiene que reventar. Es lo mismo que en el Perú y Chile se está viviendo esto, lo que se llama el silencio sísmico. Obviamente hay periódicamente sismos de 4 o 5 grados, que es normal, digamos, diariamente. Se sorprenden uno cuando uno llega a 7 grados, que hay una remesón más fuerte, pero de ahí pasa. Allá en Perú y en Chile y todo lo que es la costa del Pacífico, incluido Ecuador, Colombia, también de 8.5 o 9 grados Richter, un poco más, 9.5, donde se sabe que va a colapsar, se viene abajo y también queda bajo el mar la costa de Chile, la costa del Perú. Entonces, ellos saben, y por suerte hay autoridades que son más conscientes, hacen simulacros. Es cierto, no lograrán, digamos, salvar a todo un montón de población, pero cuando hay digamos, una alerta de tsunami, ya la gente dice, bueno, se encienden las alarmas, bueno, de forma ordenada y disciplinada nos vamos hasta los cerros que están más arriba, abandonamos la ciudad hasta cierto modo por ahí, y si hay el tsunami va a afectar a los lugares bajos. Entonces es así. Entonces, si hay muertos, será por un ataque cardíaco, no por el hecho de que colapse digamos, una estructura de la casa, el techo se venga abajo, no. Sino puede ser un ataque cardíaco por el susto mismo o alguna situación, pero no por
terremoto mismo o tsunami. Entonces, este tipo de cosas tenemos que conocer. O también, que es bien importante esta cuestión de lo que es conmoción social, que como les había dicho también en diferentes partes del mundo hay por asuntos políticos que generalmente sucede. Aquí no vamos a hacer análisis político, no me interesa, ya les había dicho. Acá en Santa Cruz, ojalá que no se dé una situación poco difícil por la cuestión esta de asuntos que se está hablando del censo, pero aquí no vamos a hacer análisis de ningún tipo, no me interesa, ¿ya? Pero sí que donde se está llamando a que haya un paro cívico donde no va a haber movimiento de personas, no va a haber distribución de alimentos, no va a haber educación, o sea, los niños, los adolescentes, la gente que está en universidad no van a ir a pasar clases, todo el mundo en casa, se llama a bloqueos, bueno, ese tipo de actividades, pero ya. Pero también hay la contraparte, que también hay gente violenta que puede exacerbar alguna situación de que sus propósitos de a favor o en contra de esta situación, pero puede que haya violencia. Entonces, cuando hay este tipo de conmoción social, lo importante, no identificarse con ninguno de los bandos en disputa. Por más que uno esté en favor o en contra de algo que se está pidiendo en asuntos políticos, ¿sí? Preferible mantenerse al margen. ¿Por qué motivo? Porque nadie, ni el gobierno, ni los otros que están en contra o a favor de todo este tipo de asuntos, no me referiré a Bolivia, sino hablaremos en general, bandos contrarios de gobernantes contra gente y todo aquello. Si hay un muerto, no se va a hacer responsable el gobierno, y peor, no les van a indemnizar. Ni el otro bando que está en disputa se van a lavar las manos los líderes o los cabecillas de ambos lados, ¿ya? O dirigentes o como querramos llamarles, no van a hacer nada, absolutamente nada, les va a valer un reverendo pepino si hay muertos, heridos. Entonces van a decir, era el sacrificio del pueblo y no sé qué, el cuento que todo el mundo lo hace. Entonces, estar al margen para salvaguardar nuestra integridad física, la integridad física mental de nuestros hijos o adultos mayores, porque cuando hay adultos mayores también son como niños, se ponen nerviosos, se ponen a llorar. Entonces, para tener esa fortaleza de decir, bueno, mira papá, si es que es un adulto mayor no te va a pasar nada, o a los hijos, no importa que ya no sean tan niños tampoco, mira hijo, estate tú tranquilo, aunque sea, toma un curso online mientras dure estos conflictos sociales, etcétera, o mira videos constructivos, o de pronto si quieren diversión con sus juegos ahí que tienen. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, no estar metiéndose en tumultos, porque pueden haber gente mal entretenida que pueden utilizar cuchillos, pistolas, si es que hubiera una conmoción social en cualquier parte del mundo. Y también, cuando uno tiene que salir a comprar, ¿ya? O a ver si traer provisiones, puede ser en algún mercado cercano, no confiar en personas. Esta es una regla general de sobrevivencia urbana. No confiar en personas que no sean del entorno familiar. Puede que haya personas que estén buscando lo mismo que nosotros, puede ser alimentos, medicamentos, y uno lo ven ahí y pueden querer ser amistosos, entre comillas, y puede uno sufrir un asalto, una golpiza, todo aquello. Entonces, uno tiene que ir con los más cercanos a proveerse de alimentos, mejor si son los varones de la casa, ¿ya? Entonces, ir ahí con sumo sigilo y ser un hombre gris. ¿Qué se llama ser hombre gris? No es que se van a poner una indumentaria gris, se llama gris que no estamos hablando en casos de conmoción social, o sea, cuestión de peleas sociales y todo aquello, si hay, digamos, movimientos militares o policiales y tumultos, todo aquello. Hombre gris se llama a no identificarse con ninguna de las facciones. Facciones me refiero, puede ser de orden gubernamental o de los otros. Porque si uno lo ven con alguna polera que identifique o alguna, digamos, insignia, algo que represente a cualquiera de los dos bandos, si lo pillan el uno que es contrario al otro, obviamente lo van a agredir, lo van a pegar y todo aquello. O tal vez, casos extremos,
la muerte. Entonces, ponerse algo neutral, o sea, que no identifique nada. Así como este polo que tengo acá, no dice nada, no va en contra ni a favor de nadie, ¿ya? Y todo aquello, o sea, nada. Entonces, uno puede pasar desapercibido, no estar con los celulares ahí sacando fotos o queriendo registrar nada. Eso lo pueden tomar como un acto de, digamos, espionaje. Por más que queramos registrar, digamos, una pelea o lo que aquello, no nos metamos, por más que se estén acuchillando, no meterse. ¿Por qué? Porque definitivamente por hacernos los héroes o querer salvar a alguien, uno dirá, pero este tipo está hablando tonterías, ¿cómo uno va a querer defender a una persona que está siendo golpeada? Cuando hay conmoción social o levantamientos armados o guerras, guerra de guerrillas, todo aquello, aquí ya no hay ley, porque todas las tropas, todos los policías y todo aquello están en sus casas o definitivamente huyeron, ¿ya? Entonces, ahí es el sálvese quien pueda. Entonces, si uno va a estar ahí viendo y registrando aquello, puede venir alguien o le pega el tiro directamente a uno, porque estar registrando aquello es preferible ni sacar fotografías, hacerse al tonto. Inclusive, se recomienda para este tipo de situaciones vestirse como un indigente, porque el indigente es lo más despreciado y que no se lo toma en cuenta para nada. Vestirse tal vez con indumentarias sucias o ensuciarlas a propósito y estar tal vez con calzados viejos o envejecerlos y para pasar desapercibido y ir en grupo, como les decía, para poder ir a abastecerse de alimentos, y como indigente con unas ropas viejas y todo aquello uno llega tranquilo. Pero si uno está ahí con una polera, una banderita o algo que identifica, digamos, alguna cuestión social, política o de país o región, todo aquello, ¿qué es lo que le van a hacer? Lo van a maltratar, lo van a matar inclusive y todo. Entonces, preferible hacerse al tonto, que no pasa nada, porque estamos nosotros precautelando nuestra integridad como personas. Entonces, son recomendaciones. Yo he querido abarcar de todo un poco porque yo sé que nuestro mundo, como les digo, es muy cambiante. Suceden muchas cosas en solamente 24 horas. O no falta aquel loco que está ahí en un banco que quiere asaltar el banco a mano armada. O de pronto uno sufre una agresión directa ya, no en un conflicto, digamos, social, ¿no? Sino en la calle. Y si uno puede y sabe defenderse, o de pronto también uno puede hacerse el que no quiere defenderse, y uno eso ahuyenta a la persona, dice, bueno, y entregarle, sí, la billetera, porque les digo, eso va y viene y no uno va a estar perdiendo la vida por una billetera o por un dispositivo celular que cueste X cantidad. No, es preferible precautelar nuestra integridad y simplemente salir en caso de necesidades y cuando hay peligros inminentes, acompañado de los más cercanos. No exponer a niños pequeños o adolescentes, no exponer a personas adultas mayores, distraerlos, como les digo, tanto los niños pequeños como los adultos mayores que ya están muy ancianitos, tienen miedos o no entienden lo que sucede. Entonces ponérselos ahí películas o dibujitos animados a los niños o música que se distraigan, por más que se estén dando de balaceras allá afuera. Entonces hay que hacerse el tonto, no estar izando banderas a favor o en contra de alguien. Ya por eso les digo, en caso de conmoción social, guerras, guerra civil y todo aquello, para salir airoso de todo eso hay que hacerse el tonto, totalmente. Por más que uno tenga en el corazón alguna idea o apoya alguna tendencia política y todo aquello, preferible hacerse el tonto, porque como les digo, un gobierno, sea quien sea, de cualquier país, no se va a ser responsable de aquello. Van a decir, ha muerto porque estaba atacando a las fuerzas militares o policiales y en cumplimiento nuestros efectivos han abierto fuego y ha sido muerto su familiar. O de la otra parte, está apoyando al gobierno. Entonces, como es contrario a nosotros, entonces ha muerto ahí porque nos estaba insultando o quiso matarnos.
Entonces, ¿para qué ese tipo de estupideces? Así bien clarito le digo, ¿para qué ese tipo de estupideces? Es preferible estar tranquilo. El que quiera morir allá afuera, que lo haga. El que quiera estar haciendo cualquier tontería, que lo haga. Así de sencillo. Bien, con esto, queridos amigos, me despido. Soy Juan Carlos Aliaga y voy a estar haciendo transmisiones los próximos días, no solamente de este tipo de cosas. Ojalá que haya una solución acá en Bolivia, porque estamos a unas cuantas horas ya de que se empiece esta situación de paro cívico que se le denomina acá. Entonces, donde no hay nada de actividad, no hay comercio, no hay clases, no hay asistencia médica, y nada de aquello, o sea, prácticamente no existe nada. Pese que hay gente en las calles con, digamos, vivando sus ideologías y todo aquello. Entonces, esperemos que no se llegue a nada de violencia, que se solucione, pero si ocurriera lo mismo en otros países, también el mensaje es el mismo. Es importante el diálogo, no meterse en cosas que a la larga no nos va a afectar. Quienes siempre se llevan la flor son pues los líderes políticos, cívicos, de todas las índoles a nivel mundial. Así que preferible uno vive su vida tranquilo, con comida, en diversión, y uno puede estar viviendo, Dios mediante, hasta los 100 años, o sea, cuidándose y todo aquello. El día martes 25 de octubre, ya cambiando de tema, ya nada que ver con este tipo de cosas, yo ya estoy acá por mi Facebook, el otro Facebook, Charles Gorce, también en mi Instagram, que es arroba, todo minúscula, Juan Carlos, Juan Carlos / Aliaga. Estoy en el Twitter también como arroba Juan Carlos Aliaga 4, en el TikTok estoy como Juan Carlos Aliaga 5. Estoy anunciando la actividad, ya es de vigilancia OVNI, ya que va a ser, es gratuito por si acaso. Pueden hacer reportes desde cualquier parte del mundo aquí a mi canal, como también al canal de mi amigo del Perú, que es del programa Matergia, un programa peruano netamente de ufología, donde vamos a estar en enlace para poder ver si cuántas personas o quiénes, o si se da la oportunidad de poder filmar o sacar fotografías de ovnis esa noche en el horario de cada uno de los países. No es que estamos hablando de una franja horaria, digamos, aquí en Bolivia voy a empezar a las 7 y digamos en Argentina a las 8, no, sino horario unificado, pero de cada uno de los países 19 horas. O sea, en Argentina sus 19 horas de ellos, en Caracas sus 19 horas de ellos, en Asunción sus 19 horas de ellos, o sea, para que se entienda, ¿no? Entonces, participar es gratuito. Ustedes mandan reportes de lo que es fotografías o filmaciones de ovnis, que lo hagan desde sus casas. No es necesario irse al campo ni nada. Si están en la azotea, están ahí en el patio, en una cancha, lo que sea, y ven algo extraño en el cielo, pueden mandar tranquilamente a estas mis redes sociales, o también a Matergia, que es de Rafael Mercado, ahí en el Perú. Bien, con esto, queridos amigos, terminamos esta transmisión, que la vamos a estar haciendo ya más seguido, justamente tocando de cosas muy variadas, desde ovnis, extraterrestres, pasando por lo que es la astrología, y cómo prepararnos para lo que viene a ser el 2023, para que sea un año lleno de éxito, prosperidad y abundancia. Eso es lo que queremos todos a nivel mundial. Me despido, queridos amigos, hasta unas cuantas horas más, dependiendo cómo se dé también esta situación aquí en Bolivia, donde voy a hacer reportes de la situación así, neutral. Ni en pro ni en contra de nadie, pero simplemente viendo qué es lo que está sucediendo. Queridos amigos, un abrazo a todos ustedes y nos vemos.